Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Esta fecha fue promovida por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y reducir el número de muertes. El cáncer provoca que un grupo de células del organismo crezcan de manera incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido a diversas causas. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse como la edad o la genética. Sin embargo, existen otros que se pueden controlar, como evitar el consumo de alcohol y tabaco, mantener una alimentación saludable y realizar actividades físicas con frecuencia. Se calcula que cada año fallecen más de 9 millones de personas en todo el mundo a causa de esta patología. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre el mes de concienciación del cáncer, el cáncer en general, sus diferentes tipos, y por eso hoy nos acompaña el doctor Javier Soteldo. Él es vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y también mastólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. El gusto es siempre de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela estar en tu programa, Daniela. Siempre es bueno hablar sobre las iniciativas que se hacen en nuestro país, desde lo que se hace desde la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, también desde la Clínica de Prevención del Cáncer y el Grupo J. Soteldo. Nos gustaría saber en este momento cómo se encuentra el cáncer en nuestro país. Sabemos que hemos pasado por un año de pandemia, pero el cáncer no se ha ido de cuarentena. Es correcto, Daniela. Fíjate, la incidencia más importante que tenemos en el país a través de la estadística que fue levantada por la misma Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que de hecho está utilizada en múltiples organismos internacionales como estadística válida, nos demuestra que todavía el cáncer de mama sigue siendo un gran flagelo aquí en Venezuela, siendo la de mayor incidencia, es decir, nuevos casos y mayor mortalidad en nuestra población femenina. En cambio, a nivel masculino, pues tenemos una incidencia también elevada en lo que es el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, por supuesto, pero próstata sigue teniendo una importante localización en cuanto a mortalidad, sigue estando puntando. Esos son los cánceres importantes y tenemos que tener en cuenta que la mayoría son hormonales, ¿no? Porque la próstata también es una glándula, igualmente como lo es el caso de la mama, en el caso del cáncer de mama. Sin embargo, el cáncer de pulmón, que debería ser un cáncer raro, muy extraño de verlo, sigue puntando en mortalidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, como el cáncer que más mata personas y es el cáncer que podría evitarse si las personas dejaran de fumar. Claro, vemos el tabaquismo como uno de los principales factores modificables que podemos tener en cuenta. Sobre esos factores externos que podemos modificar, ¿cuáles serían? Tenemos el tabaquismo. ¿Y cuáles son esos factores internos que lamentablemente vienen con nosotros? Claro, hay otra cosa importante de que las personas entiendan que en el 80% de los casos de cáncer, el cáncer es esporádico. Nosotros decimos que algo es esporádico es porque no tiene un factor específico identificado. En cambio, hay un 20% que puede ser ligado a factores externos, pero también puede ser ligado a lo que es la herencia. En el caso de cáncer de mama, muchas veces son esporádicos, la mayoría, casi estamos hablando de un 90%, es decir, que se pueden formar y no podemos a veces hacer una prevención de la enfermedad, pero sí podemos diagnosticarla a tiempo. Es decir, entre más pequeña es la lesión, antes de que te la palpes, porque lo que queremos es que no palpes algo y vayas al médico, sino que el médico, si tienes algo, lo detecte antes de que sea palpable, porque eso nos permite tener un mejor pronóstico, llámese pronóstico, que también te va a ir a ti con la enfermedad. Ya que usted está hablando de la herencia, por ejemplo, se ha dicho que si una persona de la primera línea, sea padres o abuelos, son diagnosticados con un tipo de cáncer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si fueron diagnosticados a los 40 años, debe hacerse el estudio por lo menos 10 años antes de las personas que suceden la línea de tiempo en la familia. ¿Esto es cierto? Sí, cuando hay el cáncer hereditario, por lo menos el cáncer de mama, nosotros lo vemos porque hay mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden suceder en unos genes que son muy bien estudiados en el cáncer de mama, que es el BRCA1 y BRCA2, como le decimos coloquialmente los médicos.
si existe esta mutación, estos genes dejan de proteger a la persona contra el cáncer de mama. Y tiene 80% de posibilidad de desarrollar cáncer de mama antes de los 70 años, pero la mayoría de ellos, casi el 60%, lo va a desarrollar antes de los 50 años. Y nos llama la atención entonces el mastólogo, se tiene que hacer un estudio porque muchas veces es producto de una mutación genética. Y sus descendientes, por supuesto, tienen que comenzar a hacerse los controles con mucho tiempo de anticipación. Y además es importante también siempre recalcarlo, que no solamente las mujeres pueden sufrir de cáncer de mamas, sino también los hombres. Así que si hay herencia, también los hombres deben estar atentos a la revisión, ¿no? Muy atentos porque aparte del cáncer de mama en hombre es mucho más violento, más agresivo que en el caso femenino. Es decir, que por ejemplo, un hombre con una madre con cáncer de mama debe ir al mastólogo a chequearse. Debe ir al mastólogo a chequearse porque también puede estar en riesgo, sobre todo si su mamá es joven, menor de 50 años de edad, porque ahí es donde estamos pensando que puede haber un factor genético que hay que estudiar. Cuando hablamos sobre los tipos de cáncer, hablamos siempre del cáncer de mama, el cáncer de próstata, ahora se nombra también este día el cáncer de pulmón, pero hay muchos más lazos. Claro. Hoy yo tengo el lazo rosado, el lazo de la prevención o de concienciación del cáncer de mama, pero existen muchos colores para identificar realmente cada tipo de cáncer. Sí, cada mes está identificado un color y un propósito, ¿no? El propósito es crear conciencia en las personas que no tienen cáncer, pero que necesitamos crear esa conciencia de diagnóstico precoz y de prevención, ¿no? Entonces, ahí es donde se unen los medios de comunicación social, los trabajadores sociales, los médicos, todos los que trabajamos en esta área, de manera de llevar esa punta de lanza tan importante como es la información. En mi caso, pues mi corbata es rosada también y representa el cáncer de mama, que es el cáncer que nosotros más atendemos, pero el día de este mes el color que vamos a utilizar es el naranja. El naranja significa que son todos los colores, están incluidos todos los cánceres, porque es el momento de crear conciencia, de repostear, retuitear aquellas informaciones, por supuesto, que vengan de fuentes confiables como Globovisión Salud, Sociedad Anticancerosa de Venezuela y otras ONG, de manera que esa información pase a aquellos que nos siguen y quizás pueda ser de utilidad para ellos. Vamos a irnos una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Javier Soteldo, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Estamos conectados en Instagram Live a través de la cuenta @DanielaJSalas. También nos puede escribir por @salud_GB. Mes de concienciación sobre los diferentes tipos de cáncer. La información, educación son oportunas también en la prevención. A la pausa, volvemos.